Bueno, hola, buenas noches. Estamos en un martes cualquiera de marzo de 2021, en este ciclo de entrevistas y charlas que yo he denominado charlas, recuerdos y anécdotas con mis exalumnos. En este caso, el capítulo 5 está dedicado a un personaje que fue alumno mío hace muchos años en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y que tiene una característica bastante particular, que es el hecho que ha hecho carrera no solamente dentro del terreno de la música, sino que dentro del terreno del teatro, como actor, como director, como autor, ha trabajado en cine, ha trabajado en televisión, es docente de teatro y de música y tiene también una particularidad que ha estudiado astrología, que me parece también un tema interesante. Estamos hablando de Lisandro Fix, les voy a contar, me mandó un flor de currículum que sería imposible de leerlo todo y yo extracté algunas cosas que me parecen interesantes. Dentro del terreno del teatro, dirigió, hizo la traducción y la música original de Un enemigo del pueblo, una obra que yo tuve la suerte de ver en el Regio, este, donde ha ganado una importante cantidad de premios. Después fue director musical del grupo Los Amados durante 14 años, tocando el contrabajo, que yo también tuve la suerte de verlo. Dentro del cine ha trabajado en una importante película que se llama Los Dos Papas, compartiendo cartel nada menos que con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, haciendo del padre Halix, que justamente falleció hace unos días. Tiene también recorrido en televisión, haciendo Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Soy Luna y Guapas. Y después formación de teatro con algunos personajes muy importantes como Augusto Fernández, Julio Chávez, Beatriz Spelcini, Berta Goldenberg y Silvia Canter. Él es docente en la vieja IUNA, en la actual UNA. Es egresado de la Escuela de Música Popular, como yo dije, en la especialidad contrabajo jazz. Yo estuve en ese examen final, que fue magnífico. Eh, Ha tocado con el grupo del amigo Jorge Retamosa durante unos cuantos años, ha grabado unos cuantos discos, ha hecho unos cuantos trabajos con Ataque 77, una banda de rock súper importante. Entonces, bueno, como vemos, Lisandro se ha dedicado en forma paralela a varias cosas interesantes, nunca en desmedro una de la otra, sino que siempre como lo fue manejando este, en forma singular y teniendo en cuenta que cada una tiene sus características y sus estudios bastante profundos, digamos, ¿no? Lisandro Fix, de él se trata. Buenas noches, Lisandro. ¿Cómo andás, Máximo? Espero haber más o menos hecho un resumen digno de tu De carrera. más. Bueno, buenísimo. Este, Así que bueno, me gustaría empezar por lo que fue tu ingreso en la EMPA, en qué año, a qué edad tuya y cómo fue ese ingreso a la escuela. No me acuerdo bien el año, pero creo que fue 93, a más tardar 94, y a Ujú, mis 20, 21 años. ujú. Después de 3 años de fracasar en el ciclo básico de arquitectura, dije, esto no es para mí, no me da la cabeza para la UBA, y porque creo que aprobé 2 materias en 3 años. Todo un Entonces, récord, todo un todo récord. un récord. Entonces, bueno, yo ya venía tocando, yo tocaba la guitarra y trabajaba, yo tocaba en bares haciendo covers Mira, y había tenido mi banda de temas propios con la que giraba en el under de fines de los 80, y un grupo de rock, tocaba ska. No me mira. gustaba, pero yo tocaba la guitarra y un amigo del colegio me dice, che, hay un grupo que necesita un guitarrista. Y y empecé a tocar, y fue una locura, porque imagínate, yo me acuerdo, creo que a los 16 años toqué en el Paracultural de Uh, Venezuela, sí, de la calle Venezuela,
sí, sí. en lugares así. ¿Cómo se llamaba Y la banda? Los Pelados. Uf. Era maravilloso, era maravilloso. Éramos bastante malos, pero bueno, era lo que pasaba en ese momento, lo que se podía. Y después tocando covers, Ujú. y me ganaba mi guita, no era mucha, pero Bien. me la ganaba. Y se fueron dando distintas situaciones, como que de golpe, yo en ese momento tenía una sala de ensayos en Flores, y ensayaba un músico profesional, tocaba la batería, era Ujú. un baterista, José Valé, supongo que lo conocés. Yo he tocado con José Valé Bueno, bastante. Sí, sí, bueno, sí. te estoy hablando hace muchos años. Sí, 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 sí. Sí. Y el tipo, se va el baterista nuestro de la banda de covers, y estábamos ahí charlando, que no sé qué hacer, y aparece Valé y me dice, bueno, che, hay que tocar, yo toco, ¿hay laburo? ¿Es laburo? Claro, Yo, claro. yo pensé que en mi vida y yo iba a tocar con ese tipo, ¿viste? Porque él era un profesional, Claro, claro, claro. Sí, sí. pero era laburo, se cobraba. Le Claro, digo, claro. sí, tocás con nosotros, sí, boludo, más vale. Y vino a tocar. Después se va el bajista y me dice, bueno, pero yo llamo a un guitarrista y vos toca el bajo, me dice José. Ah, Bueno, y empezamos a tocar y era un trío con una cantante y bla, 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 y me empezaron a hinchar las pelotas, boludo, anda a estudiar, porque yo tocaba, sacaba todo de oreja o algún, no sé, no me acuerdo cómo, cómo tocaba. Y ahí caí bueno, ahí se dio todo. El fracaso de la uva y las ganas de estudiar también, porque me apasionaba, era de verdad lo que me gustaba. Y ujú. ahí fui a parar a la escuela de Avellaneda y ahí caí con vos, Ahí directamente. caíste en la educación pública. Caí en la Mirá. educación pública. Con vos creo que a la vez me anoté en el conservatorio, pero lo dejé al toque. Ah, Y hacía los dos, pero fue muy poco tiempo poco porque tiempo. sí, creo que ¿Y ni siquiera. qué recuerdos tenés de aquel primario momento, digamos? Porque vos entraste en lo que era ciclo básico uno en aquel momento. Claro, yo hice 3 años de ciclo básico y 4 años de la carrera, no Ah, sé, creo que era así en ese sí, momento. sí, 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 sí. Yo hice claro, el ciclo básico con vos y con Daniel Buono, hice las dos, hice el bajo eléctrico y contrabajo. Claro, claro. Eh, pero yo tengo más recuerdos de tu, ¿cómo decirlo? Con la De manito ya tu- lo dijiste con todo. la mano, sí. Para mí fue de verdad muy, muy importante y muy revelador, muchas cosas. Mirá, Tengo muchos recuerdos de eso, eh, eh, tengo lo que es de verdad el progreso en el estudio, ¿no? Me acuerdo o sea, no había clase con vos que no se toque con metrónomo y que había una parte de ejercicios técnicos y después otra parte de música, si no me acuerdo mal. sí, tal Entonces cual. había toda una parte de ejercicios técnicos donde si vos no estudiabas en la semana con el metrónomo, ibas subiendo, era imposible que de una semana a la otra vos pudieras progresar. Entonces había ahí como una metodicidad que yo aprendí, te diría, con vos y que me sigue hasta el día de hoy. Mirá, Eh, Hoy estuve estudiando con metrónomo y es así, empiezo donde sale prolijo y a claro, partir de ahí empiezo a claro, subir. Si no, claro, no se claro. puede. Es tan simple y tan obvio, pero digo, no es tan común. Qué, En qué un, interesante, Lisandro, lo que decís, porque vos llegaste a la escuela con un conocimiento, llamémosle natural, tocabas la viola, tocabas el bajo, pero no Ujú. tenías un conocimiento formal de la música y a No. muchos chicos que fueron a la escuela, así como vos en aquel momento y en otros momentos míos de la escuela, eh, fracasaron mucho, muchos, por el hecho de que se enfrentaron a una dura realidad que ellos pensaban que la música era para este lado y resulta que era para el otro lado.
Y un Ujú, punto fundamental era el metrónomo. Yo tengo cantidad de alumnos que me deben odiar porque el metrónomo los mató, pero los mató mal, ¿eh? Y mucha gente que no pudo entender la mecánica de la matemática de la música. ujú. Y claro, me decían, pero yo, profe, hace 15 años que toco, tengo mi banda, grabé discos y mi grupo le va bien y qué sé yo. Le digo, sí, pero loco, no puedes tocar con un metrónomo, es una cosa elemental y básica. Sí. Hay algunos que lo revirtieron, como por ejemplo el caso tuyo, y hay gente que realmente lo frustró de una manera tan grande que, que terminaron abandonando y, digamos con una sensación de frustración muy grande con respecto a cómo se estudiaba la música, porque también me parece que en la mente de mucha gente hay como una idea de que la música es un bien que te viene por sangre o por genes, o andás a ver, y que de repente No, vos salís yo tocando. puedo dar fe de que eso no es así, porque yo No, de yo música, o también, sea, claro. la verdad es que no, nunca pensé, porque yo reconozco grandes limitaciones mías. Yo no soy el músico que me gustaría ser, ni de casualidad, no llego ni a la décima parte de lo que me gustaría ser. No por una cuestión técnica, sino por una cuestión de comprensión. Entonces, todo fue esfuerzo y trabajo. Y, Sí, y, sí, y creo sí. que tiene que ver con tu metodicidad, que fue de verdad como una cuestión de progresar. Yo no recuerdo haber tenido problemas para tocar con metrónomo, pero sí el hecho de saber que si yo no progreso día a día con un punto más, 2 puntos más de metrónomo, hay cosas que no se pueden tocar nunca. Entonces, o empezás de acá, no sé, a 60 para llegar a lo que quieras, Claro. no hay chance. Y eso me parece que fue fundamental. Lo recuerdo claramente como que tus clases venían con con, con la cosa, estudiar, porque si no, para qué vas? ¿Viste? O sea, y Y yo sí, de sí, verdad sí. que me lo quería tomar en serio, me lo estaba tomando realmente en serio, quería que sea mi vida la música. Vos tenías claro ahí que la música iba a ser parte de tu vida. Sí, absolutamente. Bien, qué importante, ¿no? Porque hay Sí, muchos pibes que eso lo descubren dentro de la escuela recién y muchos años después. claro. Tu paso, digamos, está bien que lo que vos contabas hace un rato, de que vos ya trabajabas con la música antes de entrar a la escuela, antes de saber música, también es un punto importante porque muchos eso lo pueden llegar a ver varios años después de estudiar y después de haber trabajado mucho y de haber estudiado mucho. En tu caso, medio que se dio casi al revés, te diría, ¿no? Y Mm, después, al formalizar el estudio de la música, eso te dio la posibilidad de pensar mucho más en serio y mucho más en grande. Salir del pub, digamos, o el bolichito que tocabas, a tocar en teatros, a ser director musical de un grupo. sí. eh, y, Sí, y y- y- aparte se dio ahí en la escuela todo, ¿viste? Gracias a la escuela, a todo mm, nivel. sí, 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 sí. ¿Y cómo viste esos 3 años de transición entre el primero, segundo y tercero? ¿Fueron traumáticos? ¿Fueron naturales? ¿Te costaron? No, 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 no. Yo estaba absolutamente decidido y me pasaba horas y horas estudiando. O sea, Ah, no había duda. Yo no tenía dudas. Por suerte también se me daba la situación de que yo trabajaba. O sea, o sea, me daba esa tranquilidad. Y también el tema de cómo se me daba la vida, ¿viste? ujú, De alguna manera. Yo podía tocar en bares. Había puesto con un amigo una sala de ensayo en Flores. Entonces, tenía amiguita, iba a tocar, ganaba algo, tenía la sala de ensayos y eso empezó solo a dar sus frutos y empecé a tocar mejor. Y esos 3 años donde empecé a leer, donde empecé a comprender de qué se trataba. Y aparte,
empezó a funcionar directamente en mí como instrumentista. Entonces, esto que te decía, a mí me estimulaba un montón todo eso. Ujú. Yo me acuerdo que, o sea, empecé a tener trabajos, por ejemplo, gracias a... Me acuerdo, mira, me había olvidado de esto. Gigi, ¿te acordás de Gigi? Sí, compañero. Me contrató para grabar un demo, ¿entendés? Y yo era mi profesor. Claro, claro, claro. Entonces me pagó, me daba, Claro, te me pagaban estaba por dando, tocar, claro, claro, me estaba dando guita mi profesor para ir a tocar con él a un estudio de grabación. Era un delirio para mí eso. claro. Eh, Después, más adelante, qué sé yo, en primero o en segundo año ya del medio, del ciclo medio, Fernando Galimani me mandaba a reemplazarlo en laburos. Ujú. Y Buono, Daniel Buono también me mandaba de reemplazo. Claro. Entonces, ¿viste? Y era buena guita. Ellos no eran, No, 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 no eran no. ningunos pichis, ¿viste? O sea, No, no, no. iban a tocar a lugares buenos y me pagaban bien y yo leía y tocaba. Entonces, se me empezó a dar esa realidad eh, gracias a la escuela. Y Y también convengamos que la escuela tiene una cuestión de sociabilización que yo siempre la destaco mucho, 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 porque me parece que es un caldo de cultivo para conocerse entre pares, entre tipos que hacen lo mismo. Uy, vos tocás el bajo, yo toco la viola, el otro toca el piano, hay una cantante, hay un trompetista. Che, juntémonos a estudiar en principio, como yo hacía con algunos compañeros míos de estudio también de aquella época primaria de la EMPA, estamos hablando de la era paleozoica de la EMPA, y después cuántos grupos salieron, y muchos grupos hasta muy famosos, han sí, salido total. a partir de la EMPA, a partir de charlas en el patio, che, vos tocás el bajo, ¿no querés venir a tocar conmigo que tengo un laburo? Bueno, a vos te debe haber pasado con compañeros también que se generaban cosas, que me parece que es uno de Bueno, los puntos más altos de la escuela ese. sí, sí, o sea, te digo que todo, por lo menos, toda esa primera época y cosas importantes que se fueron dando, eh, esto que te digo de Gui, ir a tocar a Tanguerías, a reemplazarlo a Daniel, Ah, Daniel, ir a tocar, me acuerdo, a Notorious, a reemplazarlo a Fernando. mirá, Después que no me acuerdo quién, pero uno de los dos me recomendó para Retamosa para también, Jorge, claro, a Jorge. sí, sí. Después Carolina Alberdi, que era mi profesora no me acuerdo cuál era la materia. Piano armónico puede ser, Sí, puede ser. sí, Me recomendó para Los Amados. Entonces, viste, se dio todo ahí un caldo de proyectos, de laburo y de la profesión que fue muy gratificante y muy estimulante. Por eso lo recuerdo como porque aparte hice los 7 años así corridos, disfrutándolo, y además hice las dos carreras, porque yo estaba en tango y en jazz. claro. Y en el Y medio después no. hubo un cambio de instrumento, digamos, ¿no? Porque vos venías haciendo bajo y después, digamos, Claro, empezaste con el en- contrabajo. sí, pero el básico no, en el básico ya arranqué también con Daniel. Ah, ah, Yo hice el básico bajo y contrabajo. ah, Después, cuando pasé al medio, dejé bajo y empecé con trabajo jazz y con trabajo tango. ah, bien, Y ahí terminé con vos. O sea, ya claro, después bajo eléctrico en el ciclo medio no hice. no hiciste, claro. No, Bueno, pero haber completado los 3 años del ciclo básico en aquella época con el material que manejábamos estaba buenísimo. era Estaba buenísimo. mucho, mucho laburo. Una cosa que yo recuerdo, Lisandro, es que vos ya me contabas en aquella época que además de la EMPA, vos tenías Mm. otras inclinaciones artísticas, que era el estudio del teatro. Contanos Sí. un poco eso, cómo fue. Y cuando me fui de arquitectura, que en realidad es
es una mentira, así que nunca entré a arquitectura. Eh, Empecé las dos cosas, yo quería hacer las dos cosas. Había algo que necesitaba esas dos disciplinas. Y Así perdón, no que, había ninguna referencia familiar con respecto a eso. Tus viejos no tenían nada que no, ver con el tema. Era una no, no, cosa propia, una sí, búsqueda propia. una búsqueda propia, sí, sí, había Bien. algo. Perdón, mi abuelo materno tocaba la flauta, Ah, bueno, pero murió cuando yo tenía 3 años. O sea, tengo el bueno. recuerdo de que él me mostraba Ah, sus instrumentos y me enseñaba a poner la boca, ¿viste? Pero mira. no, no, nada más. Hay algún No, no, gen perdido ahí entonces. claro. Eh, pero después, o sea, imagínate que a los 4 años eso se terminó y nunca más hubo no había música en mi casa, no No se se escuchaba escuchaba música, música. ni la radio, Ok, nada. bien. Eh, yo me acuerdo a los 6 7 años pedí que me regalen un equipo de música. Era como Mira, desesperación por escuchar música. mira. Y eh, me perdí. ¿Dónde estaba? Estábamos en el tema de que cuando estabas en la EMPA estabas Ah, estudiando paralelamente teatro. bueno, entonces en ese momento, en esa edad, me pintó la del teatro. La música ya venía, pero en un momento dije, qué bueno esto del teatro. Ujú, Y ahí me metí en la escuela de teatro de Luisina Brando y Berta Goldenberg, ujú. que bueno, qué sé yo, no fue lo que yo esperaba, o por lo menos en ese momento sí cumplió mis expectativas, pero no me dio las herramientas que me dio la escuela de Avellaneda para laburar. O Ujú. sea, me acuerdo que en ese momento yo me pasé 5 años en la escuela, en esa escuela, paralelo A la EMPA. a la EMPA, y hice una obra de teatro que era un desastre, que nada, la hicimos creo que hasta a la gorra y nos fue mal, era Ah, mala, éramos malos, ah, yo por lo menos era malo, por ahí había alguno que era bueno, pero yo no sabía ni distinguir en eso, o sea, no tenía las herramientas. ajá. Entonces, después de esos 5 años de teatro, me digo que colgué el teatro, mientras que la EMPA me daba cada vez más, ¿viste? Me daba herramientas, me daba gente conocida para laburar y me Claro. daba un desarrollo profesional y artístico Un que, circuito profesional. claro, Claro, me estaba dando un circuito profesional importante. claro, claro. Además de que empezaban a aparecer distintas cosas, ¿viste? Ujú. Distintos otros proyectos que me gustaban y que los hacía. Entonces, bueno, como por ejemplo Los Amados, que Los Amados tomó un rol importante para mí, además de que después de unos cuantos años nos empezó a ir realmente muy bien, Ujú. pero también tenía una parte teatral que a mí me fascinaba y Claro, que, claro. que de alguna manera yo dejé de ir a una escuela de teatro, pero me subí al escenario como actor y músico. Vos en Entonces, Los Amados, perdón, eras director musical y contrabajista. claro, yo tenía el rol de que era como el partener del cantante, ¿no? El cantante era como el Latin lover Claro. ganador y yo era el loser sufriente todo. Entonces teníamos diálogos y había toda una Me parte acuerdo, teatral me acuerdo, me acuerdo. que desarrollaba que a mí la verdad es que no te digo que me consolaba porque la pasaba realmente muy bien, pero suplía una, eh, una parte teatral que yo necesitaba. ¿Se puede considerar que ese es tu debut como actor, digamos? Mm, No, no, Formal, digamos. no, yo ya había hecho un par de obras de teatro, Ok, ok. Ok, sí, bien. pero bueno, sí, tal vez como así trabajos pagos, porque nosotros en el teatro independiente tenés que poner guita y todo lo que había hecho antes era independiente, entonces no, Claro, claro. Bien, en ese sentido sí. bien. Eh, pero bueno, llegó un momento en el que ya hacer ese personaje no me alcanzaba. Yo necesitaba ya un desarrollo mayor a nivel actoral
y ahí fue cuando entré dije, bueno, basta, o sea, ya tenía el antecedente de lo que era un buen estudio, y dije, voy a ir a un buen lugar para estudiar. Bueno, ¿quién es el mejor? Y, y averigüé y era Fernández, y sí, era el mejor. Para mí fue lo mejor del mundo. Qué experiencia, ¿no? Estudiar con ese Sí, tipo. sí, la verdad que sí. Sí, porque aparte o sea, resignificó, te diría, todo, hasta la música. O Mirá. sea, él tenía un concepto del arte muy, muy hondo. Ujú, Eh, Me acuerdo que vino a ver a Los Amados, estaba muy, muy contento también con que los actores tengan otras disciplinas, ¿viste? Él pintaba, él era mirá. un virtuoso pintando, Ujú, y le gustaba mucho la pintura, y decía que la apertura artística completa a un actor o a quien sea. O sea, ujú. si un músico estudia pintura, estoy seguro que va a ser mejor músico. Totalmente. Entonces, bueno, y además tenía toda una mirada del arte muy, muy interesante, muy honda, y, y fue como un resignificar todo lo que yo había aprendido en la música. eh, y bueno, me metí a estudiar con él, y fueron 12 años estuve con él, y fue una experiencia increíble. Y qué decía él, qué opinaba él de tu acercamiento tan profundo a la música? Nada, estaba fascinado. Fascinado. Sí, 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 le encantaba. Eh, yo cuando entré a estudiar con él, vino inmediatamente a ver a Los Amados, me acuerdo, Mm, y le gustó mucho, y le parecía un gran complemento eso. No lo veía como una traba, ni mucho menos, al ujú. contrario. Eh, y siempre incentivaba a más cosas. Ah, Por ejemplo, él cuando tenía su escuela, que la tuvo muchos años, en la escuela vos tenías distintas disciplinas que podías ir, estaban abiertas a quien podías ir a bailar tango, podías ir a estudiar canto, y podías bailar salsa, creo. Había ah, disciplinas que él te ofrecía en su escuela para complementar tu cuerpo y tu formación. ujú. Una Eh, consulta. sí, Cómo llegás desde la música, desde el teatro, desde el ser actor, a escribir teatro, a dirigir teatro? ¿Cómo es el proceso ese que y vos tomás una decisión, calculo? no, 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 la Ah, verdad que no. Fue medio una casual. necesidad. Ah, Sí, o sea, cuando fueron pasando los años en la escuela de Fernández, yo seguía con Los Amados, y ya yo sentía que tenía herramientas para hacer una obra de teatro. Pero mm, era muy difícil porque yo estaba con Los Amados, y Los Amados me requerían a mí mucho tiempo, claro, sí, aparte una disponibilidad casi total. Yo no podía decir, che, tal día no puedo porque tengo una obra claro, de teatro. El claro, claro. grupo tenía un funcionamiento de grupo, de compromiso. Había que irse de gira, había que tocar en tal teatro, había que hacer lo que sea, y no podía decir, che, no, pero estoy ensayando una obra, ni en pedo. Entonces, seguía pasando el tiempo, y obviamente nadie me convocaba, porque además yo no podía disponer de mis horarios Claro, prácticamente. O sea, sí, mirá, pero te digo, gracias por llamarme, pero si yo tengo una fecha con Los Amados, no puedo no, venir. claro. Entonces dije, bueno, dirijo yo una obra y la pongo los martes, ¿viste? Entonces así fue, empecé a dirigir una obra, para dirigirme yo, y la escribí yo. Mirá, Entonces empezó todo eso medio como una necesidad. No salió tan mal, y después vino otra, y después vino otra, y después, bueno, ahí fue, en el medio me fui de Los Amados también por esto, entre otras cosas, claro. porque Te ya quitaba no, espacio, me quitaba espacio, claro. necesitaba una disponibilidad casi total. Fue una decisión difícil, porque la verdad es que yo vivía bastante cómodo con Los Amados. Era un Llegó un buen momento trabajo.
Buen trabajo. Sí, y sí, llegó un momento que era un muy buen trabajo. Ujú. Y más cuando cuando me fui era bueno, la verdad que nos iba Ah, muy bien, o sea, ya ah, casi, era esa situación viste, de casi no hay publicidad. Vas a un lugar y decís, pones un par de afiches y ya y está. los lugares se llenaban. Entonces, estaba bueno. ¿Viste? Pero bueno, era algo personal que no, que ya no me completaba y sentía que me tenía que ir. Sentía que me tenía que ir. Claro, en búsqueda de otras cosas. En La, búsqueda de otras cosas, la, la, claro. si- Y la al toque empecé a trabajar como actor, Mm, inmediatamente. ujú, Y a tener otros laburos como músico claro, también. claro. ¿Y Eh, la situación de la dirección explota, digamos, con un enemigo del pueblo, digamos, en cuanto a popularidad, en cuanto a, a- a medios y a la sí, obra en sí, con lo importante que es Ibsen para la historia del teatro y para lo que muestra la obra, digamos? ¿Es tu punto más alto, sí. quizás? Y lo que pasa es que yo venía con obras de teatro independiente. ¿Viste? Claro. Yo venía trabajando en teatros de chicos Ah, y en el circuito independiente. ujú, Y pasó que, como te diría que es el sueño del pibe, vino a verme la directora artística del Regio. ujú. Vino a ver una obra. Hola, ¿qué tal? Yo soy tal. Ah, ¿cómo te va? Qué un gusto, bla, bla, bla. Y se va. Y después, al tiempo, viene a ver otra obra que yo también dirigía. Y cuando salgo me dice, che, me gusta cómo dirigís. ¿Te animás a dirigir en el Regio? Así fue, ¿viste? O sea, es como, no pasa Wow, eso, no pasa. O sea, que un director artístico de un teatro oficial vaya a ver teatro independiente, a ver quién está dirigiendo, en vez a de ver, llamar claro, amigos o en vez de llamar claro. a directores consagrados, es raro, es raro. Y fue, la verdad que esta mina, una El grosa. otro día, el otro día en la charla que tuvimos con Guido Martínez, que no sé si la viste, hablábamos de las suertes que nosotros tuvimos Ujú. por determinadas circunstancias de la vida, y, esto que vos nombrás es una, no sé si es una suerte o es una cosa que vos buscaste y un día apareció una persona X que vos no tenías ni idea, te llama para una cosa que cambia tu vida. Hay todo un trabajo Sí, atrás de eso, ¿no? No hay ninguna casualidad, digamos, ¿no? claro. Esos llamamientos me parece que no son casuales, que digo, bueno, qué sé yo, pasó porque tenía que pasar, pero vos laburaste para eso, me parece también, ¿no? Es decir, Sí, yo siento que fue un paso enorme. No siento que me haya cambiado la vida. Siento que fue un paso inmenso y que inmenso, claro. fue, un- fue pasar a jugar en primera, te diría, Sí, ¿no? sí, sí, sí. A dirigir, o sea, elegí el elenco, ¿viste? Me dijeron. Y dije, a ver, Leirado, Juan. Sí, Leirado, bueno, y vine Leirado, ¿viste? Es una Tremendo. locura. Sí, Che, se me sí, sí. ocurre poner esto y esto. Bueno, dale. Pum, ¿viste? En una sala preciosa como es el Regio. Ese tipo de cosas, por supuesto, que son un cambio total a lo que yo venía haciendo, que era Era muy teatro chiquito, independiente. digamos. Claro, Claro, claro. Pero donde, además otra donde cosa particular que me llamó la atención en aquel momento, cuando ahí nos vimos de vuelta después de unos cuantos años, que vos no solamente la dirigiste, sino hiciste la traducción de la obra de Ibsen, sí, hiciste la versión y la música original además, que estaba sí. buenísima, me acuerdo la música. Digo, ¿cuántos tipos hay en condiciones de hacer eso hoy en el país? De tener esa paleta, digamos, de posibilidades de decir, bueno, dirijo, hago la traducción, que no debe ser nada sencillo hacerlo, y encima escribir la música y tener la responsabilidad de dirigir a, a Rizzo y a Juan Leirado, dos monstruos, digamos, dos actores muy importantes y muy pesados, dirigidos por un chico que recién empezaba, digamos, ¿no? Sí, 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 qué sé yo.
no sé qué decirte. O sea, tiene que ver también con un grado importante de obsesión, Me de, imagino. de, de- de trabajar. Bueno, lo de la traducción no era mi intención traducir la obra, Ah, sí adaptarla. Lo que ujú, pasa es que esto lo aprendí de Fernández. Las traducciones son en general un desastre porque están hechas por personas que conocen el idioma, nada más, no son claro, personas de teatro. claro, Entonces, deben leer teatro, por supuesto, pero no claro, hay claro, un conocimiento de lo que es la dramaturgia ni lo que es la acción. Entonces, una obra de teatro debe ser escrita y traducida en función de la acción, en función de la acción que van a llevar adelante los actores. No es literatura no. solamente. No, y además que es Entonces, una obra, perdón, es una obra muy fuerte, además, realmente muy entonces fuerte, cuando yo que empecé a impacta en el trabajar, público. tal cual. Entonces yo empecé a trabajar en la versión y me empecé a encontrar con cosas que no me gustaban, que decía, no, esto no lo pudo haber escrito Ibsen de esta manera, no pudo haber elegido estas palabras. Claro. Entonces, bueno, tengo ahí guardada, tengo como 3 o 4 traducciones Ujú. y dije, no, voy al original. Entonces, yo no sé noruego, imagínate, ¿de dónde voy a saber noruego? Entonces me metí Qué con laburo. con la versión original, con diccionarios, con películas en noruego, Mm. donde por suerte hay una película que es espectacular, que está tal cual el texto de Ibsen. Ah, Entonces empecé a ver la manera de decir cuál era la gestualidad, ¿viste? Cosas así. Y ahí me metí en un quilombo que, bueno, lo hice. Pero bueno, valió la pena, la verdad es que valió la pena. pero Además, sí. yo sabía que me estaba jugando mi única bala, ¿viste? Porque son cosas que vos no sabés si iba a salir bien, si te vuelve a llamar el San Martín, ¿viste? O sea, yo tenía la oportunidad de dirigir para el Teatro San Martín. Y Entonces, además con dos laderos que te podrían haber hecho esto, como sí, Leirado aparte. hizo. Es decir, no es lo mismo trabajar con Juan de los Palotes que con dos actores que te pueden decir, no, mirá, loco, esto es un bajón, esto no sirve para nada, lo que escribiste es una cagada, la música es una cagada. Sí, sí, Y hubiese sido un fracaso parecido al de la arquitectura, digamos, ¿no? sí, ¿No? sí. Este, Y la música surgió también porque yo en ese momento no me quería meter con la música y estaba pensando en usar estaba eligiendo entre sinfonías de Beethoven mm, para usar. sí, Y, y trabajando con eso, un día hablo con Analía Rosenberg, mi ujú, ex compañera de Los Amados, gran ujú, pianista, sí. y me dice, no, no, música original. Y ahí, viste, dije, la puta que lo parió. Este, Pero ahí y bueno, completás sí, todo, claro. pero pasó algo bastante, bastante lindo, que fue que yo empecé a buscar paralelos con este personaje, el doctor Stockman de Ibsen, que es Ujú, un fanático, que es un tipo que quiere cambiar el mundo, ujú, y empecé a buscar referentes argentinos. Y, y tuve 2 referentes. Uno era Favaloro y ujú. otro era Astor Piazzolla. Entonces, viste, Más madera. y ahí apareció la música, viste, porque la Mirá, música es muy un claro tanguera. homenaje, un Sí. claro homenaje a Piazzolla, por no decir un robo a Piazzolla. O sea, no es que agarré un tema de Piazzolla, ni mucho menos, pero tiene todo el espíritu No, el del que aire, es el aire de ese tango contemporáneo claro. que fundó él, ¿no? Pero además, digamos, convengamos, yo que tuve la suerte de ver la obra y escuchar tu música, es como escrito. ¿En qué siglo fue escrito eso? 1882, Hace un montón de tiempo. En Noruega. en Noruega. Con el enemigo del pueblo, no vamos a contar la historia, pero digamos, una historia, digamos, que podría suceder en Buenos Aires en 2021 tranquilamente, Tranquilamente, ¿no? claro. Tranquilamente. Yo la vi muy actual, pero muy actual, con una música.
digamos, novedosa, interesante, original, que eso es otra cosa interesante. Además que la misma persona, eso es lo que a mí me llamaba la atención, que la misma persona sea capaz de llevar adelante todos esos saberes, digamos, que no son tan fáciles, Ujú. cada uno por separado. Imagínate juntarlo todos en una misma cabeza. Por eso me interesaba mucho tu visión de un montón de cosas, porque, Sí, no este, sé si habla tan bien de mí. Me parece que es medio un poco una obsesión o una bueno, necesidad sí, o una dificultad en delegar, ¿viste? no Son un importa, par de cosas. no importa. Me parece Igualmente, muy interesante. la obra siguiente dije, no voy a hacer la música y se la di a Analía Rosenberg, que hizo una música hermosa. Mira, Pero este, otra pregunta que se me ocurre. Vos sos docente también de teatro y sos docente de música, ¿no? sí. ¿Vos tenés alguna relación o concatenás alguna idea de aquellas clases conmigo hace muchísimos años? Ujú. ¿Te sirvieron para la organización de lo que vos das? ¿Ves una relación? Eh, ¿Pensás que hay una unión entre aquello y esto? Sí, tranquilamente. ¿Te sirvió? Sí, te podría decir que tiene que ver con esto que te digo, que te dije al principio. O sea, hay algo que si no hay rigurosidad en el trabajo, si no hay una metodicidad en el trabajo, no hay nada. Esta cuestión, porque aparte el teatro, te digo que se presta a mucha más sanata que la música, Muchas, porque muchas. mucha más, porque vos dale un instrumento a alguien y te das cuenta si toca o no toca. Punto, Eh, no hay tanta vuelta, pero en el teatro, viste, vos decís, no, loco, pero yo siento lo que yo siento, me importa tres carajos lo que vos sentís. O sea, actúa de que te pasa eso, lo que te pasa adentro, no lo vemos, no lo vemos. Digo, para darte un ejemplo, o sea, vos sí, tenés que sí, actuar un sí. tipo que le pasa tal cosa, que está sufriendo, que le está pasando bárbaro, tenés que mostrárselo al público. No Claro. alcanza con lo que vos tenés en la cabeza. Entonces, ahí hay un oficio que hay que aprender. Y es técnico, ¿no? Ujú. Igual Pero que le la tenés que música. sumar, claro, le tenés que sumar, por supuesto, tu arte, tu creatividad, pero eso van de la mano. No puede haber una o la otra. Ujú. Digo, me parece que son las dos cosas y creo que hay una cuestión de entender el trabajo de la actuación como la música. Yo muchas veces nombro la música como, como ejemplo para el teatro, Ujú. ¿sí? Porque es normal que un estudiante de teatro venga y dice, no, yo hace 2 años que estudio teatro. Ah, sí, wow. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que podés hacer Hamlet? ¿Que te vas a tirar a hacer Chekhov? ¿Viste? Es como decir, yo Sí, hace 2 años que estudio violín, ahora me toco el concierto de Paganini. Andé a estudiar, ¿viste? O sea, hay algo de eso. Un estudiante de teatro muchas veces por ahí con 2 años o 3 años, y depende, hay que ver qué fueron esos 3 años, ¿y con quién? eh, y con quién da la sensación de que uno puede, bueno, ya estoy hace 3 años. Bueno, entonces yo muchas veces nombro esto. Con 2 años de violín no alcanza, ¿Y con 2 años de bajo? tampoco. No, no, obvio que no, Claro, claro. ¿viste? Entonces, bueno, en una de esas también lo nombro, porque también es verdad, vos con 2 años de bajo, en una de esas, y hay grandes ejemplos, podés tocar Algo. qué sé yo, algo Bueno. y tener un grupo de rock y Sí, sí. tener éxito. De la misma manera que sin estudiar teatro podés ser una estrella de televisión, pero no apuntamos a eso, digo, a nivel académico o a nivel No. enseñanza. Digo, vos podés dar muy bien un personaje y te puede salir bárbaro para un personaje. Ahora, después te llaman para otro y no tenés herramientas para ver por dónde empezar. Entonces Claro. vos podés tocar muy bien un estilo de música que por ahí lo mamaste o lo que sea, pero después vos querés que esa sea tu vida y te llama tal o cual y podés leer o podés hacer
o poder darle un oficio interpretativo a lo que tenés que elaborar, Ujú. y son otras aguas, ¿viste? Entonces me Claro, parece fundamental. A mí me sirvió muchísimo el hecho de haber estudiado música para entender lo que era la dedicación a la la disciplina, disciplina, a claro. comprender y a ver qué hay detrás. O sea, para poder entender dónde está el arte o dónde está la creatividad, está Ujú. detrás de todo eso. Vos no podés ser libre, y pongo también, vuelvo a la música, pongo como ejemplo lo que es improvisar. Vos necesitas saber de qué van esos 32 compases, pongámosle, para poder improvisar. ¿Se Claro. entiende? ¿Qué acordes hay? ¿Qué acordes hay? ¿Qué escalas son? Y de qué va? O Claro, sea, si vos tenés eso claro, ahora sentite libre. claro. Lo mismo que con un papel. ¿De qué habla el papel? ¿Qué quiere decir tu personaje? ¿Qué tiene que comunicar tu personaje? ¿Lo tenés claro? Bueno, ahora crea, ahora jugá. Claro. Pero si no tenés lo otro, todo el tiempo pongo como ejemplo la música en Pero el... hay media una fantasía con respecto a todo eso que vos decís, con respecto al teatro, a la música, al arte en general, digamos, ¿Mm? donde uno parece que viene tocado por una varita mágica y no hay ningún laburo previo, digamos, a todo ese trabajo que vos hiciste para dirigir una obra importante, para estar en televisión, para tocar en Los Amados. Es como que te llegó por que sos macanudo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque sos lindo. Y nadie mide en su justa medida qué, qué laburo o cuánto. Yo tengo un término académico muy lindo que son las horas culo. ¿Cuántas horas culo vos pasaste tocando el bajo o escribiendo, o pensando, o traduciendo una obra, o componiendo una música ante una imagen que vos tenés? Y ese es un trabajo intelectual este, muy grosso que mucha gente, yo veo que a veces lo toma como una cosa así menor. Te cuento alguna cosa, alguna cuestión mía, ¿no? Yo con la edad que tengo y con la cantidad de años que hace que estoy en el medio, este, no hace muchos años mis primos, que no tienen absolutamente nada que ver con nada, me decían, ¿seguís con la guitarrita? Y yo miré como diciendo, loco, es que hasta me pareció una falta de respeto, ¿no? Porque si me dijeras, me lo hubieran dicho a los 20 años, ponele, pero ya un tipo grande, que le digan, che, seguís con la guitarrita con cierto tono burlón, digamos, me pareció como, y seguís trabajando de la música, y sabés que muchas veces estuve a punto de decirle, mira, no, sabés que cambié de rubro. Ahora vendo drogas en las escuelas primarias, porque me parece que da más guita y está bueno. A ver cómo hubiese sido la reacción, ¿viste? De la gente ante esa situación. Y convengamos que todos los tipos que estudiamos música o arte en general, somos, los que estudiamos, digamos, formalmente, somos muy obsesivos por lo que estoy viendo del trabajo, con toda la gente que estoy hablando de esto y con toda la gente que me escribió para mi ensayo escrito. Todos me hablan de eso, del trabajo, de la cultura del trabajo, de la disciplina, del estar, del que no te sale hoy, no te sale mañana y dentro de una semana te sale y decís, wow, ¿qué pasó? Bueno, la cabeza se abrió, cómo trabajar, en el caso nuestro, que somos docentes, cómo trabajar con alumnos que no les sale y la redonda no le cuesta y se la tenés que explicar de una manera, de otra, hasta que, viste, o hace clic o no hace clic nunca. No necesariamente todo el mundo tiene que aprender a tocar un instrumento. Entonces me parece que hay toda una cuestión cultural con respecto a que las artes en general son cosas del alma que uno trae, que no se desarrollan y que vos claramente no podés vivir de eso, como me dijo, como yo te contaba en la charla previa, mi viejo que me dijo, no, mira, eso, con la música te vas a cagar de hambre y es imposible vivir de eso porque el laburo es otra cosa, el laburo es otra cosa. Quisiera que hagas un paréntesis con Los Dos Papas, que fue filmar Los Dos Papas como una película que tuvo este, una,
postura internacional en Netflix y que ha llegado a todo el mundo. ¿Cómo fue trabajar con Hopkins y con Jonathan Pryce? Y lamentablemente no tengo ninguna escena con Anthony Hopkins ni Mm. con Jonathan Pryce. Anthony Hopkins ni siquiera vino, no Ah, lo vi, no lo conocía. Jonathan Pryce sí, estuve con él. vos filmaste acá. eh, yo filmé acá, Ah, sí. Todas las escenas fueron acá y Jonathan Pryce vino. ah, No, una locura, una cosa fuera de mi imaginación. Nunca se me hubiese ocurrido que iba a terminar una película y venían los créditos y que venga Anthony Hopkins, Jonathan Pryce y bueno, más abajo mi nombre, ¿no? no, Era, tremendo. era imposible de imaginar, No, no. imposible de imaginar. Pero nada, una locura, una hermosura fue. O sea, y también medio de, no sé si de casualidad, me llamaron para un casting, ¿viste? Fui a Ujú. un casting que no sabía qué era, Ah, porque era con absoluto secreto, secreto. claro. Es más, el casting te hacían ir media hora, una hora antes, no me acuerdo, para estudiar la letra, porque no te la mandaban por mail. Ah, Entonces vos tenías que ir ahí a ah, estudiarla, firmar un contrato de confidencialidad, y no me dijeron qué era. Entonces después me llaman, me dicen, tenés que venir a otra prueba tal día, en tal lugar. Y fui, y era una oficina, una productora gigante, y directamente me sientan con Fernando Meireles, el director, que es el ujú. director de Ciudad de Dios, de Sí. 360, del Jardinero Fiel. Eh, y viste, empezamos a charlar, me cuenta la película, me dice, bueno, vos te afeitás, no tenés problemas. Le digo, no, claro. Bueno, nos vemos en la filmación. Y lo hace señas al tipo, me acompañan, me dice, bueno, tenés que firmar otro contrato de confidencialidad. Digo, pero ¿qué onda? No hice nada, yo estaba con la ropa para cambiarme. Y me dice, no, vos ya quedaste, lo que pasa es que no te lo íbamos a decir por teléfono y el Claro, director claro, quería tener una charla con vos. claro, Bueno, genial, firmé contrato de confidencialidad, no podía decir claro. nada, Nada. nada, ni a mi vieja le podía decir, más o menos. Y Y nada, y después, qué sé yo, ¿viste? Tuve un ensayo con él, con Juan Minujín, que era con el que Claro. yo tenía las escenas, que hace de Bergoglio joven. Joven, Después, claro. claro, después hubo una fiesta ahí lo conocí a Jonathan Pryce, charlando cosas de teatro, una locura. Es Porque como, aparte es, es yo lo como había jugar visto en a el Jonathan Pryce. Barcelona, más o menos, ¿no? Claro, de golpe, ¿viste? Te Claro. llaman A jugar con Messi. a jugar un partido con Messi. Yo lo había visto a Jonathan Pryce unos Claro, años antes en Londres, en el Shakespeare Globe, haciendo El Mercader de Venecia, claro. una actuación pero sublime. O Ah. sea, para mí era un ídolo. Por ahí el tipo no es tan popular, pero yo lo No, tenía no, no, sí, tan sí. presente. Por primero porque yo era fanático de la película Brasil Ah. y aparte lo había visto hacía relativamente poco actuando Shakespeare de manera gloriosa. Y además compartir como vos decías, el final de la película, que aparezca Anthony Hopkins Sí, sí. en el mismo lugar, un poquito más abajo, Lisandro ¿No? Fix, debe Un ser delirio. como un flash, ¿no? Como un sueño Sí, realizado, ¿no? es un flash, es un flash. Mira. Sí. Che, Y Lisandro, además, antes de terminar, me gustaría que hables un cachito del tema de la astrología, que me llama la atención también. ¿Por qué llegás? llegué por Augusto Fernández. Augusto Ah, Fernández era un astrólogo, viste, fanático de la astrología. Y en realidad yo en realidad tenía que ver con el teatro, no ah, con la astrología en sí. A mí la astrología ah, en sí me parecía una boludez. ujú, Eh, pero él hablaba de la astrología en función de los personajes, ¿no? De lo que eran ujú, las características de los personajes, por ejemplo, de fuego, de agua, de tierra, de aire, y claro, nombraba a los personajes y decía, no, este es un personaje de fuego por tal y cual característica. ujú, Entonces, había unos atajos increíbles si vos entendías algo de astrología. Porque vos te claro. decían, no, mirá, Romeo es de fuego, Hamlet es de agua,
claro. y yo empezaba a entender el por qué, pero era una herramienta para mí importante conocerla. Ujú. Y así fue que empecé a estudiar astrología, y una vez que empecé a estudiar astrología me fascinó. Mirá. Yo estudié astrología humanística. Mm, Es un no predictiva, o sea, hay como dos grandes ramas en la astrología. Y me abrió un mundo personal muy grande, claro. eh, enorme, te diría. O Ujú. sea, de patrones humanos, ¿viste? De ver cuestiones personales, y ahí eso me sirvió muchísimo para el teatro. Yo hoy escribo Claro, claro. pensando qué Pensando en diría este eso. personaje. Claro, Le doy una cabeza. claro, Entonces, por ejemplo, hay un tipo impulsivo, hay un tipo que va al frente con todo y no le importan las consecuencias. Bueno, eso es una característica de fuego. No, no quiere decir que las personas de Aries, de Leo o sí, de sí, Sagitario sean así. claro, No claro. quiere decir eso. Tiene que ver con una cuestión de patrones de comportamiento. Ujú. Pero para el teatro te da una... Y para dirigir también, y Claro, para actuar. Entonces vos tenés que actuar un tipo que, viste, es más ensoñador, está en su cabeza, y piensa y se guía por lo que siente. Bueno, te da toda una característica, que no es un tipo que se lleva todo puesto, claro. ¿entiendes? Ujú. Entonces, a ese nivel la astrología a mí me dio herramientas inmensas, y me abrió otro camino que es mucho más personal y mucho más, eh, ¿cómo decirte? No sé, esotérico, de Eh, alguna manera, que ujú. tiene que ver, si querés, con toda una parte humana que tiene que ver con cuestiones como el I Ching, o como la Kabbalah, bueno, o la astrología misma, ¿no? Claro, claro. Interesante, ¿no? Sí, Bueno, Lisandro, como para ir sí, sintetizando, todo esto empieza en la música. sí, Todo este camino empezó con la sí, música allá lejos y hace tiempo en la querida EMPA, cuando sí, fuiste a absolutamente. cuando fuiste a descubrir de qué se trataba tocar el bajo formalmente, ahí nos cruzamos por primera vez. Este, el camino recorrido es muy largo, muy interesante, muy eh, tiene muchas vertientes de muchas Ujú. comidas diferentes que me parece que hacen un tipo muy particular tu percepción de la vida y tu percepción del arte, digamos, ¿no? Por eso me llamaba mucho la atención de que fueses uno de los entrevistados en estas charlas, y además que uno, digamos, cuando ve en qué se convierten sus alumnos, uno no puede sentir más que orgullo también en ese sentido, decir, mirá este tipo que a los 20 años vino a buscar una carrera, vino a buscar un camino, vino a buscar algo, una manera de expresión, dónde llegan, hacia dónde van con su cabeza. La mayoría de la gente que yo voy a entrevistar, por supuesto, son todos músicos. En el caso tuyo, además de ser músico, tuviste otros caminos. En el caso de Juan Terranova, la entrevista anterior, es un tipo que se dedicó al arte desde otro lado. El tipo es escritor, es periodista y habla 7 idiomas, cosa que me parece una locura. Sí. Entonces, cómo uno como profesor ve a toda esa gente avanzar, a Guido Martínez, a Andrés Serafini, a Alfonso y tanta gente que ha pasado por las escuelas y por mi casa también. Y la verdad que uno no puede dejar de sentirse este, muy conforme con ese trabajo, a pesar del metrónomo y a pesar de esto, y No, a no, pesar... es gracias a eso. Claro, 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 pero Al eh, contrario. yo en los ensayos escritos que tengo de varios alumnos me han dicho que tenían miedo de cursar conmigo por lo que se decía en los pasillos y que después cuando terminaron cursando conmigo y muchos egresando tanto de la Marechal como de la EMPA, me dijeron, me di cuenta que nada que ver lo que me habían dicho de vos, que no, que eras tremendo, que eras muy exigente, que eras durísimo, que no hablabas en las clases.
Y nada que ver, después se dieron cuenta que era otra cosa y que la disfrutaron y que la disfrutamos también. Yo disfruto mucho de mi trabajo, entonces veo en los frutos de ahora de ustedes, de tipo ya grande, con carreras y qué sé yo, y digo, bueno, un granito de arena yo aporté a esta gente, ¿no? Absolutamente. En mí te puedo asegurar que sí, y que tiene que ver con todo esto que hablamos, Ujú. y por ahí alguno te putea, pero yo agradezco el el metrónomo y, y la, y si querés tu seriedad y tu parquedad en las clases. O sea, Sí. no era joder. Y yo No, no. recuerdo que en ese momento estaba con toda una calentura de hablar de música, ¿viste? Y de cosas así con vos y, no, flaco, Vamos a acá tocar. vamos a tocar, Vamos a tocar, claro, claro. vamos a tocar. Qué sé yo, Che, me acuerdo cosas así de hablar, de decirte, me acuerdo una de preguntar, yo estaba re chocho porque me había comprado un Rickenbacker, estaba alucinado. claro, Y, viste, típica charla de bajista. de bajista, che, ¿qué bajo tenés? ¿Y qué Claro. micrófono tenés? ¿Y qué cuerda, viste? Y vos me dijiste, no, yo tengo un Fine. ¿Qué? Sí, un Fine. Suena bárbaro. Y yo me quedé, viste, como diciendo, la puta que lo parió, me acabo de gastar no sé cuántos dólares comprándome y este hijo de puta toca con un Fine. Y me acuerdo de Toqué, ver, toqué de 20 ir a ver. años con ese Fine. 20 años toqué. Yo me acuerdo de ir a verte, me acuerdo, no sé si una vez compartimos una fecha que vos tocabas con tu quinteto y Oh, porque Míguez, Daniel, claro. Daniel Míguez tocaba con vos y tocaba Ah, conmigo con Jorge, claro, en esa claro. época. Y yo me Totalmente. acuerdo de ir a verte, no me acuerdo si tocamos juntos o yo te fui a ver Puede y ser. estabas con el Fine. ¿Sí? Estaba con el Fine y ahí Sí. vi que un instrumento lo hace sonar un músico, no la marca. No, no, no. No, no. Bueno, Lamentablemente. otra de las cosas que aprendí con vos también. Mirá. Bueno, Lisandro, Bueno, un gusto enorme, loco. La verdad que charlar con vos, tantos temas, daría para otra hora más. Este, nada, si eres un orgullo de vuelta haber sentido que en un punto un granito de arena puse en esa tremenda carrera y nada, mi admiración, la verdad. mutua, mutua, lo sabes. Te agradezco mucho esta charla. Vuelvo a repetir que este es el capítulo 5 de charlas, recuerdos y anécdotas con mis exalumnos. Y en este caso pasó el querido Lisandro Fix. Un abrazo grande, Lisandro. Otro para vos. Nos Nos vemos. vemos. Vale.